Hoy estoy en Asís y es un lugar muy conectado con Tierra Santa. ¿Por qué? Por San Francisco. San Francisco de Asís es el custodio de Tierra Santa. La iglesia le confió a San Francisco el cuidado de Tierra Santa a través de sus hijos, los franciscanos, y ellos son los que desde hace 800 años han estado cuidando y promoviendo la Tierra Santa, y gracias a ellos hoy podemos seguir yendo de peregrinación a Sion, a la tierra de nuestro Señor, a Jerusalén, a la Tierra Santa. Entonces es una conexión grande con la tierra del Señor. Estoy en Italia, he venido a dirigir unos ejercicios espirituales, un retiro largo, y el día de hoy me encuentro en Asís, en la ciudad de San Francisco. Es un lugar sumamente especial, la capital espiritual de Italia. Y bueno, hoy es un día muy adecuado para reflexionar en este evangelio dominical. Porque en este lugar, pues, Francisco descubrió a Cristo, dejó todo por amor a Él y transformó la iglesia y la sociedad de su tiempo por muchos siglos. Francisco llegó a asemejarse tanto a Jesucristo que incluso tuvo los estigmas en sus manos y en sus pies. Francisco no era sacerdote, no llegó a ser sacerdote, solo diácono, pero se consagró al Señor por completo. Y era tan semejante a Cristo en su vida, en sus actitudes, en su bondad, en su relación con Dios, que realmente era como si Jesucristo hubiera realmente vuelto a caminar en las calles de este mundo en la persona de Francisco. Y las personas así lo decían, que veían a Francisco y no sabían si era Francisco o era Jesús, porque realmente era una reproducción real de él, porque pues efectivamente era una persona llena de Jesús, y hoy lo estamos recordando aquí en este pasaje del Evangelio que dice así, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Quien no lleve la cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Estamos en la entrada de la Basílica de la Expoliación de San Francisco de Asís, es decir, el lugar donde San Francisco, ese joven italiano del medioevo, que dejó todo por Cristo, por amor a Cristo. Y este lugar recuerda precisamente el momento en que este muchacho de una buena familia, un muchacho rico, dejó todo, quiso casarse con la dama pobreza, con la señora pobreza de la que se enamoró, porque es la pobreza de Cristo, no la pobreza por sí misma en cuanto a carencia, sino la pobreza de Cristo, que es el abandono total en las manos de Dios. Y él lo hizo aquí, delante del obispo y delante de su familia. Él renunció a todo y se quitó sus ropas elegantes para quedarse únicamente con un sayal, con una ropa de pobre,
que fue la que llevó el resto de su vida. Ese testimonio de santidad cambió la historia de la iglesia porque era una opción muy fuerte de un muchacho que lo tenía todo. Era importante que fuera un rico el que por voluntad propia dejara todo para hacerse pobre con Cristo. Y de ese modo, igual que Jesús, como dice San Pablo, Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos con su pobreza. Este es el lugar. Y tiene algo muy peculiar. Aquí adentro, desde el año pasado, se conservan los restos del beato Carlo Acutis. Y este muchacho era un adolescente normal de nuestro siglo, un adolescente que además era muy hábil con la informática, las computadoras, un muchacho muy normal, pero que era un santo, un muchacho que tenía a Dios en su corazón, que lo irradiaba y que murió muy joven. Entonces sus restos están aquí y aquí vienen jóvenes de todo el mundo y muchas personas a orar, a pedirle favores, a agradecerle y sobre todo a absorber su testimonio de vida, una persona tan normal como cualquiera de nosotros, pero que vivía con el corazón lleno de Dios. Este lugar es muy especial y muy conectado con el Evangelio que estamos reflexionando hoy, porque precisamente nos dice así el Señor: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y eso es lo que San Francisco hizo aquí. Abandonó no solo sus riquezas, sino el futuro que le tenía reservada a su familia, en contra de la voluntad de sus padres, para seguir al Señor. Y al final este evangelio termina con estas palabras. Dice: lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Carlo Acutis fue sepultado en este lugar, sus restos están aquí, para mostrar también la conexión que hay entre el joven, el muchacho Francisco de Asís, que aquí optó por Jesús radicalmente, y también él, que de una manera muy distinta en nuestro tiempo, pero también se unió con Cristo desde muy temprana edad, como un muchacho, un joven, de manera que hay esa conexión entre estos dos santos en este lugar. Jesús nos está invitando en este evangelio a calcular todo lo que se necesita para ser discípulo suyo. Realmente es algo muy exigente y dice: no sean ingenuos, no crean que basta simplemente desear ser uno de mis discípulos, hay que dejarlo todo. Y compara nuestra vida con dos imágenes: una con una construcción, la construcción de una torre, que requiere una planeación, requiere unos materiales, hay que tener una previsión, un presupuesto. Y lo mismo también con una batalla, una guerra. Nuestra vida es una obra en construcción y es una guerra. Tenemos que luchar durante nuestra vida y también para esa lucha se requiere una previsión. Entonces hoy nos está invitando el Señor a ser previsores, a no dejarnos engañar de que esto es fácil. No, el seguimiento de Cristo requiere un abandono total, requiere ponerlo en primer lugar a Él y muchas veces requiere de muchas renuncias. No podemos ir por el camino del Señor pensando que podemos vivir cómodamente. El Señor tarde o temprano nos pedirá el darlo todo por amor a Él. Y muchas veces tendremos que renunciar a cosas que nos gustan, a cosas que eran importantes para nosotros, pero el Señor siempre tendrá que ser el más importante. Solo ahí encontraremos la felicidad, quitándonos todos los apegos, quitándonos todo lo que esté compitiendo con el amor de Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. En definitiva, lo que el Señor nos está invitando a hacer es a prever si realmente estamos dispuestos a todo por Cristo, o Cristo para nosotros es un hobby, es algo bonito, pero que no es el centro de nuestra vida, que no es el primer valor, que no es lo principal. Porque si es así, tarde o temprano esta obra del seguimiento de Cristo la dejaremos de lado. Llegarán las pruebas y todo se vendrá abajo. En cambio, si desde el inicio sabemos que lo primero es Cristo y que estamos dispuestos a dejar cualquier cosa por amor de Él, solo entonces podemos prever que nuestra vida tendrá éxito, que llegaremos a amar de verdad al Señor y al prójimo y que de verdad
tendremos éxito llegando al cielo con el Señor. Dentro de esta basílica, o mejor dicho, de estas basílicas, está el cuerpo sepultado de San Francisco de Asís. Digo estas basílicas porque son dos, una superior y otra inferior. La superior está a cargo de los franciscanos conventuales, la inferior a cargo de los frailes menores, que son dos de las congregaciones, la tercera serían los capuchinos, dos de las congregaciones que se inspiran en San Francisco o que consideran su fundador San Francisco de Asís. Y él está allí adentro, ahí es venerada su tumba. Francisco, el original es Francesco, no era un nombre originalmente, sino que es el apodo que tenía este muchacho que se llamaba originalmente Giovanni di Pietro Bernardone. Era su nombre original. Le decían Francesco, que significa originalmente el pequeño francés, el francesito, porque era como lo veían y era el apodo que le habían puesto de cariño. Y se le quedó como nombre, el pequeño Francisco, y de hecho pues ha pasado a ser un nombre extendido por todo el mundo. Incluso el Papa ha querido escoger ese nombre porque Francisco tuvo ese mensaje, ese llamado de Dios. Tuvo una visión en que se le decía: Francisco, reconstruye mi iglesia. Inicialmente él sintió que eso era simplemente reconstruir una capilla que está aquí abajo de Asís, que se llama la Porciúncula, en Santa María de los Ángeles. Y él pensó que tenía que llevar piedras y ponerse a trabajar de albañil, reconstruyendo la iglesia, pero en realidad era una obra mucho más grande, reconstruir realmente la iglesia de Cristo a partir de su austeridad y de su autenticidad evangélica. Y ese es el mensaje que el Papa Francisco ha querido tomar de él. Se ha querido llamar Francisco, inspirado en ese mensaje, reconstruir la iglesia en el sentido de reformarla, de darle un impulso auténticamente evangélico y quitar aquellas cosas que tal vez estorban en el anuncio del evangelio, para renovarla desde la sencillez de Jesucristo. Que el Señor te bendiga desde Asís, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.